Imagina un rugido que corta el aire como un trueno metálico. Una sombra metálica se perfila en el horizonte, y en un abrir y cerrar de ojos, desaparece, dejando apenas una línea blanca contra el cielo azul. No hablamos de un misil, ni de un cohete, sino de máquinas tripuladas, creadas por el ingenio humano, que lograron desafiar los límites de la velocidad misma. Aviones capaces de volar más rápido que casi cualquier cosa sobre la Tierra. Aparatos tan extremos que hacen que un coche de Fórmula 1 parezca inmóvil, tan veloces que nuestros ojos apenas alcanzan a seguirlos antes de que desaparezcan en la distancia. Y lo sorprendente es que, incluso en 2025, muchos de estos titanes siguen en activo. Algunos fueron diseñados cuando tus abuelos eran jóvenes, y aún hoy superan a los cazas más modernos del siglo XXI. Esta es la historia de la obsesión humana con la velocidad en el aire. Un viaje que recorre los cielos de la Guerra Fría y llega hasta nuestros días. No es solo un conteo de cifras y récords. Es el relato de cómo la política, la tecnología y el miedo llevaron a ingenieros y pilotos a romper barreras que parecían imposibles. Porque lo más sorprendente no es que existan aviones capaces de volar a casi 2000 millas por hora. Lo sorprendente es que esos récords se alcanzaron hace medio siglo y que aún no han sido superados. Antes de comenzar la cuenta atrás, ten en mente un detalle clave. El avión que durante décadas fue el más rápido de todos no fue retirado porque hubiera quedado obsoleto. Fue retirado por razones políticas, económicas y estratégicas, que nada tenían que ver con su desempeño. Y esa decisión, a los ojos de muchos expertos, fue uno de los errores más graves de la historia de la aviación. Recuerda este detalle, porque cuando lleguemos al número 1, comprenderás la magnitud de lo que se perdió. Número 10. McDonnell Douglas F-4 Phantom II. El viaje comienza con un avión que desafía al tiempo. El Phantom voló por primera vez en 1958 y pronto se convirtió en uno de los cazas más emblemáticos de Estados Unidos. Su potencia provenía de dos motores General Electric J79 que lo impulsaban hasta Mach 2 y 23, cerca de 1470 millas por hora. Lo asombroso es que, más de 6 décadas después, sigue en servicio. Turquía conserva cerca de medio centenar, Grecia mantiene algunos, e Irán aún opera más de 60. El Phantom fue protagonista en Vietnam, en Oriente Medio y en la guerra Irán-Irak. Su capacidad de portar 18.000 libras de armamento lo hacía tanto un caza como un bombardero. Su silueta ancha y poco elegante le valió burlas, pero sus pilotos decían, con motores así, hasta un ladrillo puede volar. Ese es su legado. Un avión que, en 2025, todavía impone respeto en los cielos. Número 9. Lockheed Martin F-22 Raptor. El contraste con el Phantom no podría ser mayor. El F-22 es probablemente el avión más avanzado que jamás haya surcado los cielos. Con una velocidad máxima de Mach 2 y 25, apenas supera al veterano Phantom en cifras, pero en capacidades representa otro mundo. El Raptor fue el primer avión capaz de mantener vuelos supersónicos sostenidos sin postquemadores, una habilidad llamada supercrucero. Eso significa que puede volar más rápido que el sonido sin dejar la estela brillante que delata a otros cazas. Además, su diseño furtivo lo hace prácticamente invisible al radar. Se construyeron apenas 195 unidades, todas para Estados Unidos. Ni siquiera sus aliados más cercanos tuvieron acceso a esta joya, porque entregar un F-22 sería ceder la supremacía aérea de una generación. El Raptor no es el más veloz de esta lista, pero sí el más indetectable y letal. Número 8. EIC-FIR. A veces, la velocidad nace de la urgencia. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Francia impuso un embargo de armas a Israel, dejándolo sin acceso al Mirage 5, un avión clave para su defensa. Ante la necesidad, Israel tomó una decisión drástica: replicar y mejorar el Mirage por su cuenta. Así nació el KFIR, impulsado por el mismo motor J79 del Phantom. Este caza alcanzaba Mach 2.3 y se convirtió en una pieza esencial de la defensa israelí durante décadas. Su nombre significa cachorro de león, y aunque dejó de volar en Israel,
En 2025 aún se mantiene en activo en Colombia y en compañías privadas de entrenamiento aéreo en Estados Unidos. El Kfir no solo fue rápido, fue un acto de supervivencia convertido en símbolo. Número 7. Mikoyan MiG-29 Fulcrum. Al otro lado del mundo, la Unión Soviética buscaba una réplica al F-16 estadounidense. El resultado fue el MiG-29, un caza capaz de alcanzar Mach 2.3, pero que destacó sobre todo por su maniobrabilidad. Sus motores separados y su diseño aerodinámico le permiten ejecutar acrobacias imposibles, giros cerrados, ascensos verticales y maniobras que parecen burlarse de la física. Otra de sus ventajas es su capacidad para operar en condiciones precarias. Gracias a compuertas especiales en las tomas de aire, puede despegar desde carreteras, pistas de tierra o aeródromos improvisados, donde un caza occidental quedaría inutilizado. En 2025, casi 800 MiG-29 siguen en servicio en países que van desde Polonia hasta Corea del Norte. El Fulcrum encarna la filosofía soviética. Un avión diseñado para sobrevivir incluso cuando todo alrededor se derrumba. Número 6. Grumman F-14 Tomcat. Pocos aviones han dejado una huella tan profunda en la cultura popular y en la historia militar como el F-14 Tomcat. No solo fue el protagonista de Top Gun, sino también uno de los cazas navales más avanzados de su tiempo. Capaz de alcanzar Mach 2.3, su secreto estaba en sus alas de geometría variable. Podían extenderse para operaciones a baja velocidad, como aterrizar en un portaaviones o replegarse para vuelos supersónicos. Esta versatilidad lo convirtió en un avión único en los cielos. El F-14 era mucho más que un diseño atractivo. Estaba equipado con el misil aire-aire AIM-54 Phoenix, que podía abatir blancos a más de 160 kilómetros de distancia. Eso le daba un poder sin precedentes. Podía destruir a un adversario mucho antes de que éste supiera que había sido detectado. Durante la guerra Irán-Irak, los Tomcat iraníes, los únicos fuera de Estados Unidos en operar el modelo, aseguraron más de 150 derribos confirmados. Aunque las cifras son discutidas, lo cierto es que el Tomcat se convirtió en un símbolo de poder. Incluso cargado con armamento, podía superar Mach 2.3, y pilotos afirman que, sin carga, rozaba Mach 2.5. En 2025, solo Irán mantiene en vuelo unas 40 unidades, pero el mito permanece. El Tomcat no fue solo un avión, fue un ícono de la supremacía aérea. Número 5. Mikoyan Gurevich MiG-23 Flyer. Si el Tomcat fue un espectáculo tecnológico, el MiG-23 fue un golpe pragmático de la Unión Soviética. Este caza, también con alas de geometría variable, alcanzaba Mach 2.35, unos 1.550 millas por hora. Su diseño era más simple y tosco que el del Tomcat, pero cumplía con un objetivo muy claro: interceptar al enemigo con rapidez y contundencia. El MiG-23 estaba concebido como un interceptor puro. No era ágil ni elegante, pero estaba equipado con un radar potente para su tiempo y podía lanzar misiles contra blancos más allá del alcance visual. Era la máquina perfecta para despegar, acelerar y eliminar una amenaza antes de entrar en combate cercano. Durante los años 70 y 80, miles de unidades fueron distribuidas entre países aliados de Moscú, convirtiéndose en uno de los cazas más comunes del bloque soviético. En 2025, casi 200 siguen en servicio en Siria, Libia y Corea del Norte. Hoy parecen reliquias, pero en su época representaban el poder de una doctrina militar enfocada en la velocidad y la contundencia. Número 4. Familia Sukhoi Su-27. Y aquí llegamos a uno de los diseños más influyentes en la historia de la aviación militar. El Su-27 fue la respuesta soviética al F-15 estadounidense, y no solo igualó el reto, sino que lo transformó. Capaz de alcanzar Mach 2.35, este caza combinaba velocidad con una maniobrabilidad extraordinaria. Pero lo más notable es que dio origen a toda una familia. Su-30, Su-34, Su-35, e incluso variantes chinas como el J-11 y el J-16. En 2025, más de 1.200 aviones de la familia Su están en servicio alrededor del mundo. Este número lo convierte en una de las plataformas más exitosas y duraderas jamás creadas. El Su-27 fue concebido como un polivalente.
Podía defender el espacio aéreo, atacar a tierra y patrullar largas distancias. Su diseño aerodinámico permitió maniobras imposibles, y las versiones más modernas, como el Su-35, incorporan motores de empuje vectorial que les permiten girar en el aire como si fueran acróbatas. Estas maniobras no solo impresionan en exhibiciones aéreas, en combate cerrado, confunden y desgastan al adversario. El Su-27 y sus descendientes representan el orgullo de la ingeniería rusa. No son los más rápidos de la lista, pero su combinación de velocidad, alcance y agilidad los mantiene como una amenaza real. Y lo más importante, demuestran que la velocidad, cuando se combina con versatilidad, crea una máquina capaz de sobrevivir a décadas de cambios en la guerra aérea. Número 3. McDonnell Douglas F-15 Eagle. Si existe un avión que haya elevado el concepto de superioridad aérea a un nivel casi mítico, es el F-15 Eagle. Concebido en los años 70 como respuesta directa al MiG-25 soviético, el Eagle no solo cumplió su misión, la superó. Con una velocidad máxima de Mach 2.5, unos 1650 millas por hora, se convirtió en el estándar por el cual se miden todos los cazas. Pero lo que realmente lo hace legendario es su récord de combate. Más de 100 victorias aire-aire sin una sola derrota confirmada. En medio siglo de servicio, ningún F-15 ha sido derribado por otro avión en combate directo. Su éxito se debe a la combinación perfecta de potencia, alcance y resistencia. El Eagle puede ascender a alturas extremas, llevar una amplia carga de armas y enfrentarse en igualdad de condiciones a cualquier adversario. Durante la Guerra del Golfo, barrió con los cazas iraquíes. En manos de Israel, logró victorias espectaculares contra MiG sirios. Y hoy, en 2025, sigue activo en Estados Unidos, Japón, Arabia Saudita y varios aliados más. La última versión, el F-15X, incorpora aviónica de última generación y una capacidad de carga superior a cualquier otro caza occidental. Durante pruebas, alcanzó Mach 2 y 49, y algunos ingenieros sugieren que, sin armamento, podría rozar Mach 3. Pero hay un detalle que lo distingue de todos los demás. En 1985, un F-15 logró derribar un satélite en órbita baja con un misil antisatélite. Ningún otro caza ha repetido semejante hazaña. El Eagle no es solo rápido, es invencible, un testimonio de cómo un diseño sólido puede permanecer en la cima durante décadas. Número 2. Mikoyan MiG-31 Foxhound. Aquí nos adentramos en territorio temible. El MiG-31 fue el heredero directo del MiG-25, pero mejorado en todos los aspectos. Su velocidad máxima teórica era Mach 2.83, casi 1900 millas por hora, lo que lo convirtió en uno de los interceptores más rápidos jamás construidos. Diseñado para vigilar los vastos cielos soviéticos, podía cubrir enormes distancias y cazar bombarderos estratégicos o aviones espía que intentaran penetrar en territorio ruso. Lo que lo distinguía era su tecnología. El MiG-31 fue el primer caza del mundo en portar un radar de barrido electrónico pasivo, capaz de rastrear 10 objetivos y atacar 4 al mismo tiempo. En los años 80, eso parecía ciencia ficción. A diferencia de su antecesor, que tenía problemas a baja altitud, el MiG-31 podía mantener un rendimiento sólido en todos los regímenes de vuelo. Sin embargo, en 2013 se reveló un detalle sorprendente. Su velocidad máxima había sido limitada a Mach 1.5, no por falta de potencia, sino porque el cristal de la cabina no soportaba las vibraciones a mayores velocidades. El avión podía volar más rápido, pero estaba restringido por un componente tan aparentemente simple. Aún con esta limitación, el MiG-31 es formidable. Modernizado con aviónica digital, y sobre todo, adaptado para portar el misil hipersónico Kinzhal, capaz de volar a Mach 10, el Foxhound ha pasado de ser un interceptor clásico a convertirse en una plataforma estratégica que amenaza a objetivos a miles de kilómetros. Su lugar en esta lista no se debe solo a su velocidad, sino a lo que representa. El último gran interceptor nacido de la Guerra Fría, aún vigente en un mundo completamente distinto. Número 1. Mikoyan Gurevich MiG-25 Fosbat. Y aquí alcanzamos el clímax. El caza más rápido en activo en 2025 no es una máquina moderna, sino un coloso nacido en los años 60.
El MiG-25 Fosbat fue concebido para contrarrestar los bombarderos estadounidenses de gran altitud y velocidad, como el B-70 Valkyrie y el SR-71 Blackbird. Su construcción fue radical. Mientras otros cazas usaban aluminio, el Fosbat se fabricó casi íntegramente de acero inoxidable, porque a Mach 2.8 el calor habría derretido otros metales. Sus motores Tumansky R-15 eran auténticas bestias derivadas de misiles de crucero, capaces de impulsar al avión hasta Mach 2.83 de manera sostenida y rozar Mach 3 en pruebas extremas. A esas velocidades, ningún caza occidental podía alcanzarlo. Ningún misil disponible entonces tenía la capacidad de interceptarlo. Y podía ascender a más de 80.000 pies, prácticamente rozando el espacio. Cuando Occidente descubrió al Fosbat, el pánico se extendió en el Pentágono. Fue tan grande que Estados Unidos aceleró el desarrollo del F-15 solo para enfrentarlo. Pero el MiG-25 también era un arma de extremos. Su radar era impreciso, su consumo de combustible descomunal y su maniobrabilidad limitada. En combates cerrados era casi un blanco fácil. Con el paso del tiempo fue reemplazado por el MiG-31, y hoy apenas sobreviven 4 unidades en Siria y Libia. Su estado operativo es dudoso, pero mientras sigan registrados en inventarios militares, el título le pertenece. El Fosbat sigue siendo el caza más rápido en activo. Y aquí llegamos a la paradoja final. Los cazas modernos, como el F-35 o el Su-57, son más lentos. ¿Por qué? Porque la velocidad dejó de ser la prioridad. En combates reales rara vez se supera Mach 1.2. Los misiles modernos vuelan a Mach 4 o Mach 5. En ese contexto, la diferencia entre Mach 2.3 y Mach 2.8 se vuelve irrelevante. Hoy lo que importa es la invisibilidad, la electrónica, la capacidad de conectar información y disparar primero. Sin embargo, la obsesión por la velocidad no ha desaparecido. El SR-71 Blackbird, en los años 60, llegó a Mach 3.2. El octubre del 15 experimental alcanzó Mach 6.7. El octubre del 43 llegó hasta Mach 9.6. Y en secreto, se dice que el SR-72, el hijo del Blackbird, podría alcanzar Mach 6 en la próxima década. Quizá el futuro vuelva a ser hipersónico. Al repasar esta lista, desde el veterano Phantom II hasta el mítico Fosbat, comprendemos algo más que cifras. Cada avión es un reflejo de su tiempo. La fuerza bruta del Phantom, la invisibilidad del Raptor, la urgencia del Kfir, la resistencia del Fulcrum, la versatilidad del Sukhoi, la invencibilidad del Eagle, la brutal rapidez del Fosbat. Todos ellos nos recuerdan que cuando el ser humano se propone romper límites, siempre encuentra una manera de hacerlo. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una estela fugaz perderse en el horizonte, recuerda, puede que estés viendo a uno de estos titanes todavía en vuelo. O tal vez a su sucesor, más veloz aún, esperando en secreto para reescribir lo que hoy creemos imposible. Si disfrutaste este viaje, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios. Porque la historia de la velocidad en los cielos no ha terminado. Apenas hemos comenzado a rozar sus límites.